8 de la mañana con 52 minutos, 8:52 minutos. Saludamos con Juanita Francis, que nos acompaña vía telemática, presidenta del colectivo Mujeres de Asfalto, activista de derechos humanos en Esmeraldas. Juanita, buenos días, bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. ¿Cómo está el momento la situación en la provincia de Esmeraldas? Hace varias semanas conversábamos con otros voceros de su provincia y nos hablaba, incluso con el alcalde, y hablábamos de la situación de pobreza y exclusión que no cambia en Esmeraldas, pero si a esto le sumamos el tema del invierno, pues ni qué hablar. ¿Cómo está al momento la situación? Buenos días, bienvenida. Buenos días. Realmente la situación hoy ha amanecido con fuertes lluvias. Desgraciadamente las condiciones de precariedad en Esmeraldas no van a cambiar hasta que no exista una estrategia real de intervención. Como ya, bueno, de seguro el señor alcalde tuvo que haber mencionado, desgraciadamente nuestra potencia es el turismo, es la economía naranja, lo que tiene que ver con cultura, y es lo que no tenemos en estos momentos en Esmeraldas. Ni siquiera la reparación petrolera está respondiendo en estos momentos a las necesidades que se tienen dentro de la provincia. Uh-huh. Juanita, buenos días, un gusto saludarle. Estas condiciones, digamos, tienden a complejizar más ya la situación, el contexto que vive la provincia verde. De hecho, durante varias ocasiones hemos conversado con usted, no solamente por la desatención y la falta de presencia del Estado, por la pobreza, sino también por la inseguridad. ¿Cómo este complemento entre lo que está pasando ahora con el tema invernal más los otros factores, cómo están tendiendo a volver más graves los problemas que ya habitualmente enfrenta la provincia? Mira, realmente, por desgracia, Esmeraldas no ha salido de ninguna crisis, Uh-huh. ¿no? Entonces, nos encontramos con una Secretaría de Riesgo que desgraciadamente no está funcionando, y no funciona porque no cuenta con los recursos necesarios para realizar intervenciones serias o preventivas, ¿no? En territorios que sabemos que se van a inundar y demás. Segundo, yo quiero como señalar, con esto que voy a decir ahora no es para criminalizar los sectores empobrecidos, sino más bien para poner sobre la mesa una reflexión, ¿no? Las desigualdades son tan profundas, la situación de precariedad es tan alta que desgraciadamente arrinconan a el reclutamiento forzoso de muchos niños, niñas y adolescentes en contexto de territorios tan conflictivos como Esmeraldas. Y lo tercero, que es como una reflexión que no creo que sea la única que la estamos poniendo sobre la mesa, es que no contamos nosotros con una intervención de ninguna cartera del Estado que además nos transparente, ¿no? Cómo se está interviniendo y cómo se está invirtiendo en Esmeraldas, además porque ya se sabe, ¿no? La situación de Esmeraldas no es un tema nuevo. O sea, la situación de Esmeraldas es de conocimiento público, las instituciones del Estado lo conocen, entonces no necesitamos en este momento que solamente nos cuenten cómo está Esmeralda, sino que nos digan desde las instituciones del Estado cómo es la intervención, de qué forma lo hacen. Uh-huh. Hasta el momento esa intervención evidentemente no ha llegado. El alcalde decía que han tenido que, de cierta manera, hacer mucho o lo poco que pueden hacer es con los limitados recursos que tienen. No sé cómo está en el tema de recursos los gobiernos seccionales de allá, pero el alcalde decía que hay precisamente esa falta de atención, lo que le impiden avanzar en obras y en atender todas las necesidades de la provincia y de la ciudad en especial. Así es, y creo que hay como de la mano, hay como esfuerzos de mantener. Yo no tengo la claridad en estos momentos si al municipio de Esmeralda se le han entregado, por ejemplo, todos los presupuestos, pero sabía que en Eloy Alfaro y en San Lorenzo no. Desgraciadamente, y los municipios fronterizos están con alarmas de movilización migratoria alta y con otros conflictos que además no están siendo visibles, ¿no? Por Uh-huh. múltiples motivos, ¿no? Eh, Siento que parte también de esa falta de una intervención un poco más responsable también tiene que ver con lo que se está comunicando de Esmeraldas. Y algo que yo reconozco es que quienes hacen comunicación, quienes hacen periodismo, han parado de realizar, desgraciadamente, por un sinnúmero de represalias que ha habido para los comunicadores, para los periodistas, para quienes hacen comunicación. Y con el asesinato hace algunas semanas de un periodista, luego de realizar eh, eh, como una cobertura, yo siento que nos tiene con en el ambiente, ¿no? Con una sensibilidad un poco más hacia quienes ejercen la comunicación. Pero además,
toda esta narrativa del terror, ¿no? Y de la crueldad sobre ciertos territorios, nos pone en condiciones mucho más en desventajas con la narrativa de lo que se cuenta, ¿no? Salvando un feriado que movilizó, un feriado que como que oxigenó un poco la situación, pero que todas estas condiciones de violencia continúan, ¿no? Y que hablar de las desigualdades en Esmeraldas y hablar del invierno, de cómo nos está llegando, no es una cosa que nos estamos inventando que recién iba a pasar. Son cosas que se habló que podrían pasar con el antecedente, además de las fuertes lluvias que ya veníamos teniendo. Hace algunos meses, cuando conversábamos con Juanita, nos decía ella que, y esto fue durante el gobierno anterior, durante el gobierno de Lasso, cuando se trasladaron patrullas militares a Esmeraldas, Juanita nos decía, nos han traído una guerra innecesaria. Ahora que estamos ya en medio de un conflicto armado interno, que los militares están involucrados también en esta denominada lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y de tales, los resultados en Esmeraldas, ¿cuáles son, Juanita? Es decir, ¿es efectiva la presencia del Estado con la fuerza pública o está pasando en Esmeraldas lo mismo que pasó en las Malvinas, en Guayaquil, en donde se están persiguiendo a jóvenes además afroecuatorianos, donde se está criminalizando la pobreza y sigue ocurriendo ese fenómeno? Sí, mira, lo que pasa es que la militarización de por sí trajo además una agenda para cuerpos racializados, o sea, no es que antes no pasaba, lo que pasa es que, y esto es algo que lo digo con suma responsabilidad, este gobierno tiene una agenda antinegro, y cuando hablamos de eso es que no es accidental que las intervenciones militares, que los cuerpos que además son desaparecidos, que los cuerpos que además son atacados en operativos militares o policiales, o quienes estamos con el perfilamiento racial y quienes somos atacados, son las personas negras. Antes de los chicos de las Malvinas tuvimos el caso de los chicos de Tachina, que fueron lanzados al río de Tachina, algunos murieron, otros están desaparecidos y lo que ellos no esperaban que sobrevivieran jóvenes a esto. Los jóvenes negros están siendo atacados en esta cultura de la militarización, con esta mirada criminalizadora, sí. Algo que hay que poner sobre la mesa con este gobierno, y lo siento de remarcarlo tanto, pero es que con este gobierno la crueldad se ha intensificado hacia los cuerpos racializados y hacia las comunidades empobrecidas y hacia los territorios negros. Entonces vemos una agenda de muerte, pero no vemos una agenda de vida hacia pensar en el desarrollo territorial. Tanto así, y lo siento si soy como muy repetitiva en insistir en esto, nosotros nos mantenemos con un plan Fénix de ficción, con una intervención militar que además ataca a cuerpos negros, ataca a familias negras y que además posiciona esta narrativa de ellos son el enemigo, ¿no? Y el enemigo es la gente pobre, racializada, la gente de las zonas populares, y que desgraciadamente para el tejido social toca trabajar no solamente en la lucha contra las desigualdades, sino voltear a mirar la mirada nos toca hacer una agenda de contranarrativa, ¿no? Porque mientras el Estado te pone como enemigo público, la visión también somos el enemigo público que exterminar, ¿no? Entonces, toda esta agenda que se está posicionando sobre nuestras comunidades, sobre nuestros territorios, y esta construcción de los subregistros, ¿no? Porque por un lado te dicen, no, es que en el operativo fueron 10, y luego te vas enterando en que han sido 20 chicos detenidos, y que todos eran jóvenes negros, ¿no? Entonces, no es posible que la Pastoral Social Cáritas tenga un registro y el Estado tenga otro. No es posible encontrarnos con tal nivel de negligencia, irresponsabilidad y desinformación que cuando te preguntas por algo que pasó en un operativo te dicen que no hay información de quiénes eran los jóvenes, cuáles eran sus nombres, cuáles eran sus edades, y cuáles eran sus apellidos, por qué se hizo la intervención, porque además con esto de la militarización, esta negligencia de explicar, de dar la transparencia del debido proceso no está tampoco, ¿no? Juanita, usted es activista de derechos humanos. En Guayaquil se está viviendo momentos complicados. Los activistas de derechos humanos han denunciado centenares de reos enfermos con tuberculosis, muchos de los que ya han muerto. El tema ha sido reconocido por las autoridades, minimizado en cierto sentido, pero existe. ¿Ha pasado algo similar o está pasando algo similar en los centros de reclusión en Esmeraldas? ¿Tiene tal vez información sobre eso? Sí, el año pasado justamente se sacaron casos y bueno, desgraciadamente fallecieron, porque el nivel de insalubridad en el que se encuentra la cárcel de Esmeraldas y la intervención cuando se realizó, hay casos de personas que ya fallecieron, porque desgraciadamente cuando los sacaron a hospitalización ya su estado de salud estaba crítico.
hubo un reporte justamente cito la Pastoral Caritas, porque ellos tienen una intervención en el sistema carcelario intentando ser bastante responsables con el cuidado de la vida, y no fueron atendidos, ¿no? No fueron atendidos como corresponde. Entonces, no es novedad estos casos, más bien es novedad que estén prestando oídos y que además la institucionalidad responda hacia que sí están pasando los casos. Pero algo que yo les quiero como dejar sobre la mesa, el sistema carcelario de Ecuador es la cartografía de lo que está fuera del sistema carcelario. O sea, tenemos hospitales que no tienen medicinas, que no tienen especialistas, que no tienen médicos, que no hay una intervención responsable en el sistema de salud pública, y lo que vemos en la cárcel, desgraciadamente, es eso también, ¿no? Uh-huh. Muchísimas gracias, Juanita, muy gentil por acompañarnos. Nada más, una última inquietud. Está previsto en la Asamblea Nacional que se analice el tema de la violencia vicaria. ¿Cómo entender esta situación? ¿Qué tan grave es ahora en el contexto que vive el Ecuador? Mira, hablar de violencia vicaria es poner sobre la mesa una agenda de carácter que además preocupa, ¿no? Que es la instrumentalización de quienes están en el poder para usar a la justicia, para perseguir a personas, para además dañar a infancias. Y creo que es como que oportuno que cuando hablamos de las violencias, no es solamente hacerlo de una forma enunciativa. Hablar de las violencias necesita un ejercicio de no repetición, de reparación y daño hacia las familias, sobre todo hacia los vínculos familiares que en la violencia vicaria se ponen sobre la mesa, ¿no? Hace poco justamente tuvimos como una conversación con familiares o mujeres en círculos sobrevivientes de la violencia vicaria, y desgraciadamente se encuentran con procesos judiciales que ni siquiera han sido responsablemente sentenciados o con resoluciones efectivas. Es importante hablarlo y reconocer además la violencia vicaria en las condiciones de poder, porque es importante señalar cómo se instrumentaliza el poder para hacerlo. Lo segundo, que en los casos que se han logrado como reconocer la violencia vicaria, los procesos no han sido como efectivos. Entonces es importante tener la reflexión, es importante que exista, porque desgraciadamente, imagínate tener al Estado como un operador de violencia, eso no puede continuar pasando. Entonces es como también cómo se repara, cómo se resarce, cómo no se repite, y cómo se genera un instrumento o se fortalece una ley que además se genere los mecanismos de prevención y erradicación real. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora sí, Juanita, no le retenemos más. Muy amable por habernos atendido. Muchas gracias. Gracias, Juanita, muy amable.